Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolutio en vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy estamos con Esther otra vez. Hoy os voy a explicar mis técnicas secretas de masaje para quitar una ciática. Y Esther, pues hace mucho CrossFit, ¿verdad? Entonces, explicándolo rápido, el glúteo, una contractura, ha generado una irritación en el nervio y quiero que me cuente un poco ella qué ha pasado. A ver, ¿qué ha pasado, Esther? Pues me pasé un poco con los pesos y demás, y entonces tuve 2 días como mucha sobrecarga lumbar, pero bueno, seguí entrenando sin más, y porque algunas veces me pasa, pero no va más, y entonces el tercer día así me empezó a doler como la zona del glúteo. Zona del culete, entrena mucho, sobrecarga lumbar, sobrecarga de glúteo. Seguí entrenando y se me empezó a bajar el dolor hasta donde empieza el gemelo. Hasta donde empieza el gemelo. Contractura lumbar, contractura en el glúteo con piramidal y nos afecta, nos irrita el nervio y hace que haya dolor justamente donde empieza la corva, el origen del gemelo, ¿de acuerdo? Entonces un origen pues básicamente irritativo, no sabemos si hay algo de discopatía, le hemos pedido una resonancia a ver qué tal va. Entonces vamos a dibujar la zona que vamos a tratar y os voy a ir luego contando lo que vamos a hacer en este tratamiento. Localizamos las zonas afectadas. Por favor, Esther, vamos a darnos la vuelta despacito, eso es, bien estable el paciente, vamos a subir un poquito por aquí. Vamos a intentar dibujar pues todas las zonas implicadas en el problema, ¿vale? Eso es. Así. Bueno, cuadrado lumbar, chicos, sale de la cresta ilíaca a la última costilla, ¿vale? Vamos a tratar este cuadrado. Los iliocostales, vamos, toda la musculatura erectora también la vamos a tratar. Cuadrado lumbar y la musculatura erectora de la columna. Trocánter mayor. Lámina sacra, músculo piramidal, esto también lo tenemos que tratar. Glúteo, saldría de toda la cresta ilíaca, que la hemos dibujado por aquí, vaya, bueno, aquí, con esta dirección hacia el fémur. Como veis, por capas hay músculos que se solapan, entonces vamos a tener que trabajar eso y luego además vamos a tener que trabajar saliendo del isquión, que es un músculo, es una inserción de los isquiotibiales. Vamos a tener que trabajar esta línea de acción hasta donde tiene la irradiación, que sería el gemelo. Esa va a ser nuestra línea de trabajo. Isquión, todo lo que es la zona de los isquiotibiales por donde tiene la irradiación, hasta el gemelo, ¿vale? Así que vamos a empezar con las técnicas de masaje. Y para hacer el masaje, las técnicas de masaje, siempre me ponéis en los comentarios ¿qué tipo de crema utilizas? ¿Qué tipo de aceite utilizas? Pues como dijo mi abuelo, ya que lo haces bien. Utilizo varias cremas y varios aceites. En este caso vamos a trabajar con una gama de nuestros amigos de Fisaude, que nos ha dejado una gama de cremas naturales que se llaman Kinefis. En la gama de aceites tenemos aceites de almendra, aceites de glicerina, aceites de oliva, de bisabolol, aceite de rosa mosqueta, aceites esenciales de menta, aceites wintergreen, aceites de romero, bergamota, aceite esencial de eucalipto, de pomelo y esenciales del árbol del té. ¿Por qué nos gusta tanto esta línea? Porque son exclusivas y elaboradas con ingredientes naturales. Chicos, vamos a empezar con la primera fase. Esto va a constar de 3 fases y de 3 cremas. Vamos a empezar con una crema de Kinefis, crema Intensive. ¿Por qué elijo esta crema al principio? 2 razones. Una, tiene principios activos, características activas antiinflamatorias. No medicamentos, no me gusta dar medicamentos. Principios activos, lleva arnica y va a preparar el dolor agudo que tenemos y nos va a ayudar a relajar. Entonces, la primera fase de cualquier tipo de masaje que deis, ¿de acuerdo? Tiene que ser empezar a bailar con el paciente, empezar a estarse tranquilo, decirle despacito, oye, ¿podemos pasar? ¿Podemos trabajar contigo? ¿Podemos trabajar la piel?
te puedes empezar ya a meter en fase de relajación. Queremos quitarle esa tensión. La arnica huele, ¡buah! Esto es una maravilla. También tiene poderes cosméticos, como digo yo. Esto deja la piel muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y lo que vamos a hacer es simplemente durante 3-5 minutos ir haciendo un masaje totalmente palmar para ir metiéndonos por lo que son los tejidos, pasar de la piel, la dermis, llegar al músculo e ir haciendo un poquito de bombeo. Bombeo de pierna arriba, bombeo de pierna abajo. A mí me gusta siempre trabajar como los DJs, a 2 manos, como veis, pero también podéis hacer técnicas tan sencillas como manos reforzadas e ir dando presión con un ritmo constante, relajado por toda la zona que vamos a tratar. Vamos a tener que soltar el cuadrado lumbar. Vamos a tener que soltar todo lo que son la musculatura erectora de la columna. Me pongo aquí, debería estar al otro lado, chicos, pero es que si no, no vais a ver el masaje. Vamos a tener que soltar toda la musculatura glútea hasta el trocánter, ¿de acuerdo? Vamos a tener que soltar toda esta zona. Vamos a tener que soltar luego más profundo el piramidal. Ahora mismo no tenemos que meter puño, que me vengo arriba. Despacito, dándole cariño. Vamos a notar, el paciente tiene que notar una sensación de calor o de frío, porque aumenta la circulación en la zona, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos que soltar 3-5 minutos, muy suavecito, todo lo que es el isquiotibial, ¿vale? Con esta primera fase, con esta primera crema, vamos a conseguir un efecto deseado, que es aumentar la circulación y preparar ya lo que es el cuerpo para recibir la dosis de energía, la que nos va a hacer que los músculos realmente se relajen, ¿de acuerdo? Seguimos con la segunda fase del tratamiento, muy importante. Ya hemos relajado la zona, hemos incitado al paciente a decirle que vamos a hacerle un masaje, hemos relajado planos superficiales y hemos creado con una crema un efecto antiinflamatorio, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con los aceites. Como os digo, si lo haces bien. Le he dado a oler 3 aceites: chocolate, frutos del bosque y romero. Y el que ha ganado ha sido romero. Bien, pues vamos a dárselo. ¿Por qué? Porque el paciente también tiene que tener una experiencia positiva a la hora de hacer esto, porque le vamos a hacer un poco de pupa cuando metamos las manos. Así que aceite de romero, que tiene sus propiedades. Vamos a coger un poquito y vamos a empezar a hacer las 3 técnicas que suelo hacer. Como os digo, estas son mis técnicas secretas, a ver si me contáis las vuestras. Un poquito de aceite de romero, despacito, 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 ¿vale? Siempre en mano, nunca directamente a lo que es el paciente, y vamos extendiéndolo despacito. Luego necesitaremos dar un poquito también aquí en la pierna, vamos a dejar que me pasa un poquito de aceite. Entonces, técnicas que vamos a utilizar. Como os digo, tenemos que relajar piramidal hasta el trocánter y lo que es la zona glútea. No es la mejor manera en la que me voy a adaptar, pero vais a ver las técnicas. Yo empezaría, ya hemos hecho 5 minutitos de relajación, manos reforzadas, cuadrado lumbar. Vamos a tirar unas líneas por el cuadrado lumbar, salimos de la columna, reforzamos deditos, dedos reforzados. Ya habéis visto, tenemos masajes de lumbar, tenemos masajes de cervical en el canal, echarles un ojo. Y peinando la última... Uy, ¿cómo está ahí, qué saltito has dado, Claro, es que esto no... Aquí no estamos simulando nada, aquí este paciente tiene este problema. Y lo que estamos haciendo es un tratamiento in situ. ¿Cuánto vamos a hacer esto? 3-5 minutos cada técnica, ¿vale? Pulgares reforzados. Si nos vamos a glúteo, pulgares reforzados, nos meteríamos haciendo un barrido de glúteo, ¿de acuerdo? Ahí sería. Barridito de glúteo, manos reforzaditas, ¿vale? Si nos queremos meter con piramidal, nos vamos a lámina sacra y vamos hasta el trocánter. Hasta aquí. Hasta aquí. Si queremos hacer los erectores de la columna, haríamos manos reforzadas hacia arriba, haciendo un abanico, saliendo de la cresta ilíaca. Ahí lo tenemos. Cuando ya hemos dado una intensidad media, empezaríamos con técnicas nudillares. Técnicas nudillares que hago yo desde esta posición. Cuanta más aceite, menos profundizamos, chicos. Así que ahora os explicaré una cosa muy importante que vamos a hacer en la fase 2, ¿de acuerdo? Que es en la que estamos. Dedo reforzado, como si fuéramos a darle un capotazo a alguien, y guiamos hacia afuera. 3 líneas de acción. Despacito, no lo hagáis rápido, hacerlo profundo, intenso y despacito. Y por encima de la cresta ilíaca.
Una técnica que me gusta mucho para lo que son los erectores de la columna es dedos, puño reforzado, que es con esta mano guías, estabilizas y con esta haces una buena pasada. Intenso, ¿eh? Esther, un pulgar, la mano izquierda ahí. ¿Estamos bien? ¿Estamos vivos? Sí, venga, por ello. ¿Vale? 3-5 minutos estaríamos aquí también. ¿De acuerdo? Siguiente técnica para glúteo, que es muy parecida a la que vamos a hacer a piramidal. Esto lo haría desde este lado, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a hacer de aquí para que lo veáis. Dejando fuera de la cresta ilíaca, lo que vamos a peinar es con el puñito. Vamos a peinar y deberíamos de llegar por debajo del trocánter, ¿vale? Ahí, con el puñito, dando caña, 3-5 minutos para localizar solo el piramidal, lámina sacra y hasta el trocánter. Con el puñito, otra vez. Podríamos hacer esta técnica para localizarlo más, ¿de acuerdo? Y no nos olvidamos de nuestro isquiotibial y de dolor irradiado. El dolor irradiado salía desde el isquión, desde la nalga, a todo lo que es el origen del gemelo. Entonces, con el aceitito de romero que nos hemos dejado por aquí, se pueden hacer dedos reforzados así. No me gusta, ya suele ser pulgar reforzado, que suelo poner la mano apoyado en mi otra manita, en lo que es la eminencia tenar y hipotenar, y hago un masaje reforzado, longitudinal. Aquí el problema no está, el problema ya es del nervio que irradia. El problema se ha originado aquí y ahora ya el nervio que está enfadado manda señales hacia abajo. Aquí lo único que tenemos que hacer es aumentar un poquito la circulación. 3 líneas de acción, ¿de acuerdo? Con el dedito reforzado, le damos caña y llegamos hasta el huesecito. Eso es, llegamos hasta el isquión. Llegamos hasta el isquión. Dedos reforzados. La siguiente técnica sería con el puño. Con puño, puño reforzado. Podemos hacer una técnica muy potente y muy guiada. También podemos aprovechar esta mano para drenar un poquito lo que es el aductor, que nos viene muy bien. Desde donde empieza, desde donde termina el dolor, a donde empieza. Le damos cañita de la buena ahí. ¿Eh? Perfecto. Hemos hecho dedos reforzados y puños o carrusel de dedos. Podemos utilizar un movimiento circulatorio del carrusel de dedos para aumentar la circulación, pero en este caso ya estaríamos con las dos primeras técnicas de masaje. Recordar, en cada zona, cada técnica, 3-5 minutos. Y una de las cosas que os tengo que comentar son las propiedades del aceite de romero. Lucha contra el envejecimiento, nutre e hidrata, es antiinflamatoria, cuida el cabello, es antibacteriano, controla el acné, ayuda a la cicatrización y ayuda contra la dermatitis. Estamos terminando el masaje en la fase 2, hay 3 fases, recordarlo. Y ahora lo que quiero es quitar un poco de aceite. El aceite ya ha entrado en el organismo, ya está haciendo sus beneficios, ya hemos relajado con las técnicas que hemos comentado, pero como el problema se ha producido por la contracción de músculos que han bloqueado las lumbares y que luego han irritado el piramidal, lo que vamos a hacer ahora es una técnica muy potente de codo, buscando puntos gatillo, ¿vale? Entonces, ahora necesito nada, fijaros, con un dedito lo mancho aquí y me lo doy en el codito para poder resbalar, pero no quiero resbalar mucho. Entonces, son técnicas muy potentes en las que vamos a hacer que el paciente nos diga, ahí hay un punto de dolor, ¡pop! Pues ahí me quedo. ¿Cuánto me voy a quedar? Pues 90 segundos, 120 segundos haciendo la inhibición. Lo suyo es hacer 2-3 pasadas para confirmar que ese es el punto y ¡pop! Si ese es el punto que hemos confirmado, nos quedaremos. Para trabajar el cuadrado lumbar, empezamos con el dorso con lo que es la zona cubital de la mano, llegamos al codo y ahí es cuando flexionamos y hacemos un movimiento que acompaña. Mira, ahí tenemos puntito, ¿vale? Entonces tendría que pasar 3 veces para confirmar que aquí hay otro punto. Otra línea de acción sería esta. Oh, ahí tenemos un punto. No sé si estáis notando cómo el paciente se va y dice, ¡ay, Dios mío! Pues ese es uno de los puntos que habría que tratar, ¿vale? Ahí, pum, pues ahí me quedaría realizando un tiempo de unos 90, 120. Tenemos que pasar del dolor, que a veces irradia hacia un lado o hacia el otro, a que no haya dolor. Técnica de codo para glúteo, como lo estáis viendo. Yo estaría aquí, estaría más cómodo, estaría haciendo otras técnicas, pero quiero que lo veáis, entonces me tengo que meter aquí. Dedo de crema, dedo de aceite de romero, buenísimo este aceite de romero que nos han pasado nuestros compañeros de Fisaude, ¿de acuerdo? De la marca Kinefis, nos encanta y llevamos trabajando pues como 3 o 4 años con ellos. Entonces sería, peinamos el glúteo, literalmente,
Peinamos con el antebrazo, el glúteo. ¡Ahí va ahí! Vale. Esta técnica la voy a hacer con el codito, a ver si me da para explicarla y enseñarla bien, porque es bastante vistosa, ¿vale? Entonces, si yo me meto aquí y aquí tenemos un punto, ¡opa! Lo que vamos a hacer, esto se puede hacer con el pulgar también, es inhibir, y viene muy bien esto, ¿de acuerdo? Inhibir aquí, y ya tenemos una técnica de inhibición acortando la musculatura e inhibiendo el músculo. Estamos, yo creo que más que piramidal, ha saltado el piramidal más que el glúteo. Entonces, estamos ahí haciendo una técnica de inhibición que estaremos 30-40 segundos. Aquí suelo poner mi rodilla y así no me canso más. Pero bueno, es una buena técnica como lo estamos realizando. Y ya estamos haciendo aquí un punto estupendo, con un silencio neurológico que nos va a ayudar a tener ahí una inhibición de toda la musculatura. Yo creo que estamos aquí encima del piramidal y le estamos dando lo suyo. Entonces, va a venir muy bien para que deje de irritar a lo que es el tronco ciático, ¿de acuerdo? A lo que es ese nervio ciático y nos dé dolor hasta lo que es el gemelito, ¿vale? 90-120 segundos, posición muy vistosita. Esto se puede hacer localizando el punto y trabajando directamente con el pulgar, pero con el codo, chimpum, porque hay gente que tiene una masa glútea enorme porque está muy fuerte y es una locura meter el dedo. Para el isquiotibial, pues 3/4 de lo mismo. Podéis trabajar con todo lo que es el antebrazo, si queréis, podéis trabajar con todo lo que es el codo, y aquí no debería haber tanto problema, aunque lo hay, lo hay también. Haríamos 3 pasadas, encontraríamos más o menos aquí es donde el paciente se mueve, pues nos quedaríamos aquí. ¿Cómo acortamos el isquiotibial? Súper sencillo y súper cómodo. Te puedes quedar aquí, fíjate, durmiendo. Te quedas aquí relajado. Que tenga los pies, los pies bien lavados, claro. Pues te quedas aquí apoyadito, muy cómodo para el fisio y muy bueno para el paciente. Y con esto concluiría la segunda fase que tenemos de masaje para todo el problema que estamos teniendo de contractura lumbar, contractura del glúteo piramidal con irradiación hasta el gemelo. Ya estamos en la tercera fase, estamos terminando el tratamiento. Como os digo, los tratamientos que hago a diario en la clínica, y para eso vamos a utilizar bálsamos. ¿Por qué? Porque tiene mentol y lo que quiero es que ahora la piel se quede fresquita, que tenga esa sensación de descongestión. Y esta crema es una auténtica maravilla, ¿vale? Al tener esa propiedad de mentol, lo que va a hacer es un efecto de fresquito, ¿vale? ¿Y qué le hacemos siempre a un paciente después del masaje? Venga, que lo has hecho muy bien, venga, te has portado muy bien, no has llorado cuando te he clavado el codo. No, te has portado genial, tu cuerpo tiene que ir venir poco a poco a mejor, tiene que descansar, por favor no me hagas crossfit otra vez y te revientes. Y nada, darle un poquito, 3-5 minutos en las zonas que hemos trabajado para darle cariño y terminar preparando la piel. Este tratamiento en cuestión lo repetimos entre 48 y 72 horas después de haber realizado el primer tratamiento. En cosa de 3 tratamientos, si solo es muscular, suele haber una recuperación en torno al 80 al 90%. Bueno, Esther, espero que te haya gustado el tratamiento pulgar. Si ha sido así, espero que no te hagas más daño haciendo CrossFit, si no, ya sabes que aquí siempre te trataré con mucho cariño. Pues chicos, hemos terminado, os he explicado mis técnicas secretas para tratar una ciática, dolor de ciática, y como siempre os digo, estamos en el canal para vosotros. Dejarnos comentarios, que tenéis dudas, comentarlo y charlamos con ello. Publicamos los martes y los jueves y puede que empecemos a hacer unos directos otra vez los viernes. Así que como siempre os digo con mucho cariño, hasta la curación y más allá. Chao, chao, adiós, adiós.